El primer duelo, el primer cambio. Te saludo nuevamente, te doy la más cordial bienvenida y en este video quiero compartirte pues cómo es que a lo largo de pues los primeros años de vida de un niño, cómo se afecta la circunstancia y los hechos, los sucesos que se dan alrededor pues de la vida de todo pequeño que comienza a observar y comienza a darse cuenta, como en mi caso, que es lo que quiero compartirte, en mi experiencia personal sucedió. Sin duda, los primeros años, eh, eh, las primeras experiencias pues de esa infancia maravillosa en donde la creatividad, el ingenio estaban a todo lo que da, los narro en este primer libro, Vence el miedo, ayuda a tu hijo a vivir sus sueños. Y en este libro justamente pues hago mención de algunos sucesos que fueron experiencias maravillosas de creatividad, de ingenio, de una imaginación sin límites en donde soñaba, en donde imaginaba y en donde pues tenía esta identidad, esta alegría, este entusiasmo por la vida. Sucede que antes de llegar a los 7 años me doy cuenta de que no existía esa pues realidad absoluta. Me doy cuenta de que afuera la situación entre papá y mamá en mi casa pues no era perfecta, no era lo que yo anhelaba, lo que yo deseaba. Me comienzo a dar cuenta pues de ciertas carencias, de ciertos problemas, de ciertas cosas que hacían que, por ejemplo, papá y mamá fueran a trabajar. Me daba cuenta de que había cosas que a ellos les motivaba pues, a discutir, a tener problemas, y comenzaba entonces a desilusionarme, comenzaba a pensar eh, qué es lo que sucedía y comenzaba a hacerme preguntas y comenzaba a observar que yo no tenía, por ejemplo, acceso a ciertas cosas que otros niños sí tenían. Nosotros no teníamos una casa, por ejemplo, como otros tenían. Yo no tenía, pues, una vida como otros sí la tenían. Y empiezo a darme cuenta y empiezo a comparar y empiezo a observar y empiezo a ver. Y a veces me llevaba esto pues a una desilusión, más cuando veía que existía discusión, que existían problemas, que existían esta serie de sucesos que muchas veces suceden al interior de una familia cuando hay niños de esta edad, pequeños de 4, de 5, de 6 años. Y pues estos sucesos sin duda generan un desencuentro, generan pues una desilusión, generan un sentimiento, un dolor, una imagen que también, al igual que las otras, se queda grabada en el subconsciente, se queda ahí manifiesta por mucho tiempo. Y el efecto en mi caso, pues fue empezar a generar pues un rechazo, una profunda tristeza por esas circunstancias difíciles, por esos retos, esos problemas que existían casi que yo no los entendía, yo no sabía realmente cuál era la razón o cuál era el fondo de lo que estaba sucediendo de esta manera negativa en casa. Y lo primero que hacía pues era preocuparme, era ponerme triste, era aislarme, era comenzar a analizar y a pensar, y obviamente pues no alcanzaba a comprender y no tenía en ese tiempo, yo recuerdo, pues la confianza para abordar este tema con mamá o con papá y decirle, por qué yo no tengo esto? ¿O por qué pelean? ¿O por qué discuten? ¿O por qué no tenemos esto que los otros sí tienen? No había esa confianza, no existía. Entonces, lo que yo hacía era adoptar una personalidad que poco a poco fue siendo parte, pues, de mi forma de ser. Esto aunado a las recomendaciones, recuerdo muy puntuales, sobre todo de mi papá, que me decía, quiero que seas un niño bien portado, quiero que no me traigas problemas a la casa, quiero que seas
pues una persona que sea responsable, quiero que seas un niño comprometido con lo que vas a hacer, que saques buenas calificaciones y que te enfoques en eso pues todos que yo quiero que no me generes que el maestro o que haya conflicto allá en la escuela. Y entonces yo, pues al ver la actitud que a veces tenía papá con mamá, pues la verdad es que me daba miedo. Y entonces, pues a todo decía que sí, que no se preocupara, que sí, que estaba bien y que eso iba a ser. Y comenzaba a adoptar pues esa forma de vida, esa forma de ser, esa forma de pensar. No voy a llevar problemas a casa, no voy a hacer enojar a papá, no voy a desilusionar a mamá y voy a portarme bien. Dime si esta historia resuena contigo, si también en tu caso viviste este tipo de desencuentro, de duelo, porque al final de cuentas era algo que no me gustaba, era algo que me hacía sentir dolor, que me desilusionaba y que me alejaba de esos sueños de perfección, de fantasía, de imaginación y de creatividad que tenía antes de que, por ejemplo, fuera a la escuela y me diera cuenta de que no existía, pues, una vida ideal, perfecta, que yo imaginaba como niño que sí tenía. Al darme cuenta de esta circunstancia, pues lo que hacía era comenzar a aislarme. Fui un niño que tuvo, pues, pocos amigos, que le costaba trabajo relacionarse, que le costaba trabajo expresar sus emociones, sus sentimientos, su forma de pensar, imagínate. Entonces, todos estos sucesos y estos hechos, pues no los he escrito, no los he todavía plasmado en ninguno de mis libros, pero sin duda son parte de un análisis que voy a abordar y que voy a llevar a cabo para aportar información a papás y a quienes no son papás de cómo es que todos estos elementos y estos factores pueden sanarse, pueden resolverse de ese pasado que a veces duele, que a veces no es cómodo, que muchas veces es algo que no queremos tocar porque tiene un contenido pues altamente emocional y la verdad es que a los hombres nos cuesta más trabajo expresar este tipo de emociones, este tipo de sentimientos. Somos más dados a guardarlos, a reprimirlos, a no presentar pues esta apertura, esta disposición a compartirlos incluso. Entonces, es parte de algo que se requiere soltar, que se requiere trabajar, que se requiere analizar. Y pues obviamente en un video no es posible hacer todo este análisis, pero sí creo que en un libro, creo que es un elemento importante para contribuir a una solución, a una alternativa de cómo manejar y cómo salir pues de esta emoción, de este sentimiento, de esta conducta que tiene un efecto hoy como adulto y que tiene pues una personalidad adoptada que quizá no esté, digamos, en la misma frecuencia en la cual pues es la esencia mía, es lo que realmente resuena conmigo, pero requiero soltar, requiero dejar, requiero abandonar esta emoción que me lastima, que me duele, para poder sentirme liberado, para poderme sentirme mejor. Creo que esa es finalmente la aportación de este video que quise grabarte y que quise compartirte. Me encantaría que me compartas un comentario, que me hagas llegar tu opinión para saber y conocer cuál ha sido tu experiencia y qué es lo que resuena contigo de haber escuchado, después de haber visto esta historia y haber escuchado quizá el podcast también que está en Spotify. Te mando un fuerte abrazo y deseo que tengas una jornada fantástica. Me ves en el siguiente episodio.